tu nombre. Bendito eres, Señor. En este nuevo devocional nos toca el capítulo 28 del libro de Génesis. 28 del libro de Génesis. Padre amado, leemos tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice: Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: No tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu padre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitudes de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob, y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo: No tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Mahalá, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebalot, además de sus otras mujeres. Versículo 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de la cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primera. Versículo 20, e hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo,
y me guardare en este lugar en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Gloria a Dios, santo eres, Señor. Digno. Aquí volvemos. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Entonces, aquí leemos en el versículo 1, dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Recuerden que Rebeca ya había hablado el enviar a Jacob allá a su familia, a Labán, su hermano, por lo que había sucedido. Recuerden lo que leímos en el devocional de ayer. Entonces, toda esa situación que pasó de la bendición de Isaac, decidieron enviar a Jacob a Labán. Entonces dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no temas, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Recuerden que ya su hermano ya lo había hecho. Ya su hermano había hecho y su hermano había tomado ya mujeres de los hijos de Canaán. Eran mujeres paganas. Esaú ya lo había hecho. Entonces él era el menor. Entonces aquí sí procuraron sus padres el que hiciera lo correcto. El que no hiciera lo mismo que hizo el hermano. Entonces viene el padre y le dice, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Dice, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitudes de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Fíjense, allí ya vemos ya a Jacob como prospecto. Él iba a seguir, la bendición de Dios iba a seguir por esa línea, por Jacob. Lo que Dios le prometió a Abraham se iba a cumplir en Isaac. Lo que Dios siguió prometiendo en Isaac se iba a cumplir ahora a través de Jacob. Entonces dice el 4, el 3, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitudes de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. O sea, era el tío. Lo enviaron allá que el tío, Labán. Y vio, 6, versículo 6, y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allá, y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Entonces aquí estamos viendo que a él no le dijeron nada. Él tomó para sí mujeres, pero sus padres o su papá no le dijo nada. No le advirtió que no tomara mujer de las hijas de Canaán. Porque aquí está diciendo, más bien él aquí prácticamente se enteró, aquí lo que está diciendo, que al padre no le gustaba el que tomara mujeres de la hija de Canaán. No tomarás mujer de las hijas de Canaán. 7, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre,
y se le había ido a Padán Aram. Aquí vemos al menos a Jacob que está obedeciendo. Sus padres le dieron la recomendación y él hizo lo que sus padres le mandó. 8. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre, fíjense. O sea que él parece que no estaba consciente de eso. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre. O sea que no hubo una advertencia, no hubo una recomendación. Hijo, no te vayas a casar con las hijas como lo están haciendo actualmente con Jacob, como lo hicieron con Jacob. Pareciera que no lo hicieron también no lo hicieron con Esaú. Porque aquí Esaú está diciendo, vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre. O sea que él no sabía. 9. Y se fue Esaú a Ismael. Después que vio lo que vio, después que lo que escuchó, lo escuchó, vino Esaú y se fue a Ismael y tomó para sí por mujer a Malac, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Ya nosotros hemos mencionado ya la descendencia de Ismael, que fue el hijo de la esclava de Sara, se recuerdan, ¿no? Hablamos bastante de eso. Entonces, ¿cuál es la descendencia de Ismael? Los árabes, los musulmanes. La descendencia a lo que actualmente hoy son los árabes, los musulmanes. Esas son las descendencias de Ismael, que tuvo Abraham con la esclava de Sara. Salió embarazado de allí, de Ismael. Entonces, fíjense, él vino y como que lo hizo a propósito. Fue y buscó otra mujer porque ya tenía otra. Dice, además de sus otras mujeres. 10. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Aquí estamos viendo primero que Jacob obedeció a su padre, al menos, que fue a Harán como le dijo, allá que él tuvo. Después de lo que aconteció que leímos en el devocional pasado. Y aquí vemos que llegó a un cierto lugar y allí se acostó y tuvo un sueño. Dios se le apareció en sueño. Vio a ángeles, una escalera, ángeles que bajaban y subían, y Dios que estaba arriba, allá alto en la escalera. Y vemos Dios hablándole en el sueño, diciéndole, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Aquí vemos que Dios prácticamente lo escogió a él para seguir, para cumplir ya la palabra que le ha venido dando desde Abraham. Dios le dijo a Abraham estas mismas cosas, que su descendencia iba a ser como la arena del mar, que le iba a bendecir y todas esas cosas. Esa bendición siguió después con Isaac, con esa línea,
esa descendencia, esa línea. Y ahora Dios escogió por esa misma línea a Jacob. No es Esaú el hermano mayor, sino al menor. Entonces viene, se le aparece y comienza a recordarle la promesa. Lo mismo que le había dicho el padre, lo mismo que le había dicho a Isaac, su padre de él, a Abraham, después a Isaac, y ahora se lo está recordando, recalcando, como quien dice, a Jacob. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, 14, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quieras que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Aquí lo que Jacob hizo fue un acto profético, levantando la piedra y derramando aceite sobre ella. Hizo un acto profético como un recordatorio de lo que allí había pasado, de lo que Dios, de la aparición de Dios y de la promesa que Dios le había hecho. Dice el 19, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Betel, puerta de Dios. Y 20, e hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare, y en este viaje en que voy, y me dieres pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Fíjense lo que aquí está diciendo en el 21. Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que antes no lo era. O sea, que Dios todavía no había tenido un encuentro personal con él. Si lo llevamos a hoy en día. Aquí vemos que Jehová se le apareció en sueño y le habló, y él quedó impactado con eso. Pero eso fue como tener un encuentro de Dios con él. Y fíjense la palabra de Jacob, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. O sea, como que ahí sí lo iba a tomar en serio, como que ahora sí, vas a ser mi Dios y yo voy a hacer todo lo que tú me digas, yo voy a seguirte, yo voy a obedecerte, yo voy a hacerte fiel. Aquí vemos que cuando Dios tiene un encuentro personal con la persona ya no vuelve a ser la misma. Aquí vemos que a partir de este momento, Jacob no volvió a ser el mismo, porque dijo que desde ese momento, si él le proveía, si él le iba a guiar, lo iba a cuidar, que lo iba a guardar sano y salvo, dice que él iba a ser su Dios. O sea que antes, de repente lo había conocido de oídas, como dijo Job. Antes te conocía de oídos, pero ahora mis ojos te ven. Desde este momento que Dios tuvo ese encuentro con Jacob, Jacob ya no volvió a ser el mismo. Ahora sí. Dios me habló, Dios se me presentó, Dios tuvo un encuentro con él. Y ya a partir de aquí, ya Jacob no volvió a ser el mismo. Entonces eso es lo que tenemos que pedirle al Señor, con nuestras vidas, con nuestra familia, los esposos, los hijos, con nuestros hermanos. Que Dios pueda tener un encuentro con cada persona, con nosotros. Porque desde el momento que Dios tiene un encuentro con nosotros, con cada hermano, hermana, la persona ya no vuelve a ser la misma.
no vuelve a ser la misma. Recuerden a Saulo en el camino. Recuerden Saulo que perseguía a la iglesia, a los cristianos, los metía presos, los maltrataba, los humillaba. ¿Y qué sucedió? Jesucristo se le apareció en el camino, dice la palabra del Señor. Y desde ese momento que el Señor se le apareció, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Después que el Señor Jesucristo tuvo ese encuentro con Saulo, ya no volvió a ser el mismo. Lo cambió y lo transformó por completo en cuestiones de momento. Dice que le quitó de sus ojos toda escama para que él pudiera ver la verdad, lo pudiera ver. ¿Y qué pasa? Ya él no volvió a ser el mismo. Entonces es necesario ese encuentro de Dios con nosotros. Es necesario ese encuentro de Dios con nosotros. Hay de repente personas que digan, no, mira, ahí está una hermana que tiene 20 años en el Evangelio, pero yo no veo cambio nada, la veo igualita. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar. Pedirle a Dios para que Dios tenga un encuentro especial con esa persona. No, mira, mi esposa, mi esposo, que tiene tantos en el Evangelio y no ha cambiado nada. Ore, métase en ayuno. Clame a Dios para que Dios tenga un encuentro personal con esa persona. Y si es con uno mismo, vamos a orar, a meternos en el ayuno, para que Dios tenga un encuentro personal con cada uno de nosotros. Porque después de ese encuentro personal, la persona ya no vuelve a ser la misma. La persona, el corazón de la persona cambia para bien hacia Dios. Ya esa persona se afirma. Esa persona se afirma, comienza a buscar del Señor. Allí, como quien dice, comienza a tomar las cosas en serio. Entonces dice el 21, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, fíjense. O sea que antes no era. Antes lo había escuchado, pero ahora sus ojos lo vieron. Ahora sí era en serio. Y dice 22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti, fíjense. O sea que él no hacía nada de eso. Desde el momento que hubo desde el momento que ocurrió eso, que hubo un encuentro de Dios con él, fíjense cómo hubo el cambio por completo. Hasta aún en la finanza, de todo lo que me dieres, el diezmo lo voy a apartar para ti. O sea, arregló su vida, afirmó su vida con la palabra, se acomodó, como quien dice, se afirmó. Ahora voy a hacer lo correcto, ahora voy a hacer lo agradable, ahora voy a hacer lo que a Dios le agrada, lo que Dios quiere, después de ese encuentro personal. Entonces tenemos que orar de esa manera. Pedir a Dios que Dios tenga un encuentro personal con las personas. Y con uno, si usted ve que lo necesita, pídale a Dios que tenga un encuentro personal con usted. Para que ese corazón y esa vida cambie por completo, se afirme. Se afirme. Amén. Gloria a Dios, Señor. Padre, tú eres bueno. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu palabra. Tu palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera en nuestro camino. Gracias, Padre amado, porque tú tienes todo siempre, siempre tú tienes todo bajo control. Y todo está en tus manos. Gracias por guardarnos, por cubrirnos con tu preciosa sangre. Gracias porque tú tienes cuidado para con cada uno de nosotros, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén.